Hola, ¿qué tal, querido público? Nos encontramos en la Escuela Normal de Coatepec-Arenas y hoy les presentaremos acerca de los retos y problemas que presentan los maestros en la actualidad. A continuación, les presentaremos dos entrevistas a dos grandes maestras que tienen una gran experiencia acerca de la educación. El día de hoy nos acompaña la maestra Sonia Hernández Flores, quien ha dedicado 29 años de su vida al servicio docente. Actualmente trabaja en la Escuela Primaria Himno Nacional, donde ha dejado una huella imborrable en la formación de generaciones de estudiantes. Este año, con nostalgia y orgullo, está cumpliendo su último ciclo escolar antes de jubilarse, cerrando así una etapa llena de aprendizajes y experiencias invaluables. Maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le voy a realizar una pequeña encuesta. Adelante. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan como maestro en el sistema educativo actual? Bueno, uno de los principales retos es la diversidad que existe en mi grupo, los intereses, las necesidades y los ritmos de aprendizaje. ¿Cómo afecta la falta de recursos materiales o tecnológicos en tu labor docente? Afecta en la limitación de la calidad de la enseñanza. ¿De qué manera los cambios en los planes y programas de estudios impactan tu trabajo diario? Para mí representó desafíos y transformaciones en mi forma de enseñar, de trabajar, pero es necesario abrirse a nuevos modelos educativos. ¿Considera que las políticas educativas actuales apoyan su desarrollo profesional? Sí, ya que marcan las pautas de las necesidades básicas que hay en la educación. ¿Qué desafíos enfrenta al trabajar con alumnos con diferentes niveles de aprendizaje en un mismo grupo? Bueno, pues me ha sido necesario implementar estrategias que me han permitido ajustar las necesidades de mis alumnos, atendiendo los diferentes niveles de aprendizaje y logrando un mejor aprovechamiento y una mejor organización dentro de mi grupo. ¿Cómo maneja problemas de disciplina o falta de interés en los estudiantes? He ido implementando técnicas, asignando diferentes tareas a los estudiantes para crear un ambiente de respeto. ¿Qué tan preparados llegan los estudiantes en habilidades básicas como lectura, escritura y matemáticas? Mira, yo trabajo en nivel primaria y las habilidades que tú mencionas las vamos desarrollando gradualmente en cada uno de los grados que el alumno va cursando. ¿Cómo afecta la tecnología y el uso de dispositivos electrónicos en la atención y el aprendizaje de los estudiantes? La tecnología no es mala cuando se utiliza de una manera responsable y con alguna finalidad educativa. Sirve bastante como apoyo, pero si el alumno está enviciado con la tecnología, para otros fines sí le afecta en cuanto a la atención, en cuanto al aprendizaje de una manera negativa, ya que los alumnos utilizan la tecnología de una manera excesiva, donde afecta su rendimiento académico. ¿Qué retos encuentra al colaborar con los padres de familia para apoyar el aprendizaje de sus hijos? Mira, en un grupo existen padres participativos que se involucran en la educación de sus hijos, les interesa, pero también en ese mismo grupo te vas a encontrar, y nos encontramos todos los maestros, con padres de familia que no les interesa la educación de sus hijos. Y es ahí a donde se les tiene que involucrar. ¿Para qué? Para despertar ese interés, que se involucren en las actividades de sus hijos. ¿Cómo enfrenta situaciones en las que los padres de familia no se involucran en la educación de sus hijos? Mira, lo que ya te mencionaba con la pregunta anterior, es necesario involucrarlos, concientizarlos y buscar estrategias que despierten el interés de los padres de familia por sus hijos. ¿Qué desafío enfrenta al trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales o discapacidades? Mira, me ha tocado alumnos que tienen alguna necesidad especial
y lo primero que yo hago es documentarme para conocer más sobre dicha discapacidad o necesidad especial y posteriormente buscar ejercicios o materiales que apoyen al alumno y me ayuden a mí también para poder sacar adelante a mis estudiantes. ¿Qué tan preparada está la escuela para abordar la diversidad cultural o lingüística en el aula? Mira, yo trabajo en una de las escuelas de aquí de Coatepecarinas, que es la más grande, que está en el centro y que es la que cuenta con más número de alumnos. Y yo considero que es una de las escuelas que está totalmente preparada por la misma necesidad que tiene. ¿Qué estrategias implementa para promover la inclusión en el aula? Crear un ambiente de respeto, un ambiente seguro, utilizar un lenguaje inclusivo e implementar estrategias de aprendizaje diversas. ¿Cómo afectan los bajos salarios y las largas jornadas laborales para su motivación y desempeño? Cuando te gusta lo que haces, no te afecta. Así busques espacios para desarrollarte en otra actividad donde obtengas una remuneración económica. ¿Qué impacto tiene la falta de acceso a información continua o capacitaciones relevantes en su desarrollo profesional? En la escuela donde yo laboro, tenemos acceso a cursos de capacitación durante todo el ciclo escolar. ¿Considera que es suficiente apoyo emocional y psicológico para los maestros? No existe un equipo de trabajo que reconozca tu trabajo como maestro, te apoye o te motive a seguir adelante. ¿Qué retos enfrenta con la enseñanza en línea o híbrida? La adaptación, el manejo de herramientas tecnológicas, desafíos emocionales y motivacionales. ¿Considera que tiene acceso a las capacidades necesarias para integrar tecnología en su clase de manera efectiva? Sí. ¿Qué impacto tiene los problemas sociales como violencia, pobreza o desintegración familiar en el desempeño de sus estudiantes y en el rol como maestro? Sobre todo va a haber un bajo rendimiento escolar. ¿Cómo maneja el estrés y las emociones que surgen de los desafíos de profesión? Utilizando técnicas de autocontrol y realizando actividad física. Gracias, maestra. De nada. Hola querido público, nos encontramos aquí en Santana, Coatepecarinas. Estamos afuera de la casa del maestro Simón. Vamos a entrar y a cuestionarlo acerca de la NEM. Acompáñenme. Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches. ¿Podemos pasar a entrevistarlo? Es acerca de la nueva escuela mexicana, cómo afecta, cómo beneficia en sus proyectos académicos de enseñanza. Sí, siempre. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, estamos aquí con el profesor Simón Vázquez Espinosa, maestro de telesecundaria, ubicada en Nelizote, Villaguerrero, México. Y a ver, vamos a hablar primero sobre el contexto educativo. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta como docente en el sistema educativo actual? Bueno, iniciaré mencionando el contexto de mi escuela. Yo trabajo en una telesecundaria federal, ya lo dijo la docente de formación, en Nelizote, Villaguerrero, México. Y pues es una escuela unitaria que precisamente, de acuerdo a tu pregunta, el reto que tengo ahí es, como principio, y hablas del nuevo sistema educativo y el nuevo plan de estudio, es conocer, dominar
y entender precisamente el plan de estudio que el nuevo o el que nos sugiere la nueva escuela mexicana es el 2022. De igual forma, pues analizar los cambios que hay en dicho documento para precisamente entenderlos y sobre todo llevarlos al salón de clases, que ahí es donde se debe de hacer el trabajo para que estos planes pues tengan su buena utilidad. Y pues otro reto respecto a esta pregunta es lograr, a pesar de todas las carencias que se tienen allí en la escuela, lograr que mis alumnos aprendan. Ese es el otro reto y de manera personal es el más importante. ¿Cómo afecta la falta de recursos materiales o tecnológicos en su labor docente? Pues puedo mencionar que sí afecta, pero muy poco. ¿Por qué? Porque como docente debes de hacer uso de los materiales con los que cuentas, adaptarlos precisamente a las necesidades de los alumnos, a tu planeación, para que los utilices de buena forma, atendiendo precisamente lo que tus alumnos necesitan y generar ese aprendizaje que debe de lograr dicho alumno. ¿De qué manera los cambios en los planes y programas de estudio impactan su trabajo diario? Pues estos cambios al principio es un poco laborioso el comprender el nuevo modelo. Ese nuevo modelo, en el caso de la telesecundaria, nos da énfasis en trabajar por proyectos, que de manera personal pues es una buena forma de trabajo, puesto que la telesecundaria desde antes así se trabajaba. Pero pues dichos cambios nada más son en palabra, porque pues es lo mismo que se está trabajando, simplemente pues hay que actualizarse, pero pues es lo mismo. ¿Considera que las políticas educativas actuales apoyan su desarrollo profesional y por qué? De cierto modo sí, porque precisamente las autoridades pues nos hacen la invitación para participar en algunos talleres, algunos cursos relacionados precisamente en este sentido con la nueva escuela mexicana, la cual debemos de entender para llevarla a cabo en el salón de clases. Pero pues lo importante radica en que tú como docente te esfuerces para superarte. Vamos a hablar ahora en relación con los alumnos y qué desafíos se enfrenta al trabajar con alumnos con diferentes niveles de aprendizaje en un mismo grupo. Pues como lo dije anteriormente, la escuela es unitaria, nada más soy yo como docente, pues es un desafío. Uno es precisamente diseñar la planeación de tal forma que ahí metas las estrategias para llevar a cabo que abarquen los 3 tipos de aprendizaje que tienen los alumnos. Se es visual, auditivo y kinestésico. En mi caso, precisamente un gran reto es atender a los alumnos también con rezago educativo, pero no desatendiendo a los que logran su aprendizaje, digamos que de manera normal. Ese es otro reto, no dejar a los que no lo logran en tiempo y forma, pero tampoco desatender a los otros. Eso también es otro reto en este sentido. ¿Cómo maneja problemas de disciplina o falta de interés en los estudiantes? Pues como mis alumnos son adolescentes, pues ahí sí se manifiesta más la indisciplina. Primeramente con llamadas de atención de manera directa a los alumnos, con un tono de voz adecuado, ni tan tímido, pero tampoco llegando a los gritos. Y pues ya si el alumno no hace, pues ya se le hace una llamada a los papás o se cita a los papás para platicar entre el alumno, el papá
y yo como docente para dar solución y mejore su disciplina el alumno. ¿Qué tan preparado llegan a ser los estudiantes en habilidades básicas como lectura, escritura y el campo matemático? Pues en verdad, de la primaria a la telesecundaria, pues no llegan muy bien preparados. A lo mejor es malo decirlo, pero pues es la realidad. Porque de acuerdo al diagnóstico que se hace al inicio del ciclo, pues tú te das cuenta de que adolecen los alumnos que ingresan, los de primer grado en este caso, y pues no dominan la lectura, no comprenden lo que leen. Además, las operaciones básicas, bueno, la suma y la resta digamos que todavía pasan, pero la multiplicación o la división, ahí no lo logran. Entonces, ¿qué se debe de hacer ahí? Pues primero que lo logren, para después ya enseñarles precisamente aprendizajes de un nivel más difícil, más avanzado. Ajá. Pero pues lamentablemente, pues en eso tenemos que trabajarle. ¿Cómo afecta la tecnología y el uso de dispositivos electrónicos en la atención y el aprendizaje de los docentes? Pues en este caso, pues, referido más al celular, ¿no? No los debería de afectar. ¿Por qué? Porque el docente tiene precisamente el decir, ¿sabes qué? Pues vamos a utilizar el celular, pero para cuestiones de aprendizaje. Ya si el alumno no lo utiliza así, entonces ya se le llama la atención o de cierto modo se le retira el celular, o en este caso la computadora, depende lo que tengan a la mano de manera tecnológica, y pues ya se trabaja de otra forma, en este caso investigación en la biblioteca o cuestiones así. Ajá, pero allí no se debe de afectar. ¿Por qué? Porque el docente tiene, digamos que el control de su uso. Ahora, en relación con los padres de familia, ¿qué retos encuentra al colaborar con los padres de familia para apoyar el aprendizaje de sus hijos? Bueno, como es una comunidad rural, un reto que tengo con los padres de familia es hacer en ellos la conciencia de la importancia que tiene la escuela para la formación de sus alumnos. Ajá, ese es un reto. Y otro es que asistan precisamente a las actividades escolares. Ellos me dicen que no pueden por el trabajo, y sí, existe la situación económica, ¿no? Pero pues uno como docente debe de insistir hasta que se hagan partícipes mínimo de algunas actividades de la escuela. ¿Cómo enfrenta situaciones en las que los padres de familia no se involucran en la educación de sus hijos? Bueno, en primera y al principio del ciclo es hacer las reuniones necesarias, primero de información, para darles a conocer la forma de trabajar en el salón y la forma de evaluarles a los alumnos. Ajá. Darles a conocer esa cuestión es muy importante para que ellos pues traten de acercarse. Ajá. En el caso de que ya hice algunas reuniones y los papás no asistan, pues ya se les cita de manera personal para platicar de que pues tienen que apoyar. Y ya si uno no tiene una respuesta favorable, pues hago visitas domiciliarias y ahí pues ya se trabaja. Ajá. Sí, tratar de convencerlos para que mínimo manden a sus hijos a la escuela, porque no les dan mucha importancia. Vamos a trabajar los temas de inclusión y diversidad y qué desafíos se enfrenta al trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales o discapacidades. Bueno, al respecto puedo mencionar que pues en mi escuela ahorita no me ha tocado tener alumnos de ese tipo, ¿verdad? Pero pues sin embargo puedo mencionar que si tuviera como docente, pues habría que investigar el material más adecuado para trabajar precisamente con esos alumnos con determinada discapacidad. Solamente así.
¿Qué tan preparada está su escuela para abordar la diversidad cultural o lingüística en el aula? Pues vuelvo a lo mismo. Como es unitaria, pues puedo mencionar, y así lo digo, no está tan preparada. ¿Por qué? Porque para poder hacer que los alumnos entiendan estas situaciones, que un docente tenga un grado, y no es así. Pero sin embargo, con el trabajo por proyectos se abordan este tipo de temas, y yo pienso que mínimo los alumnos aprenden algo sobre este tema. ¿Qué estrategias utiliza para promover la inclusión en el aula? De acuerdo con mi situación, pues primero es el trabajo en equipo. Y esta estrategia precisamente es la que nos da énfasis, o la que nos sugiere el nuevo plan de estudio. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. En comunidad. Sí, la palabra nueva, ¿no? En comunidad. Y eso precisamente, pues yo creo que todo el tiempo se trabaja. Además de que cuando algún alumno tiene alguna duda, un comentario, pues sí me dirijo a él de manera personal y trato de atender a todos en su momento, en la medida de lo posible, pues por igual, solventando sus dudas. En las condiciones laborales, ¿cómo afectan los bajos salarios y las largas jornadas laborales su motivación y desempeño? Bueno, de manera personal, con el salario, pues no afecta tanto. Sí, a lo mejor las jornadas laborales, ¿no? Porque después de la escuela te piden que subas información a determinada plataforma, que hagas algún documento para entregar, algunas actividades así. Pero de acuerdo al salario, pues no, porque pues como docente, cuando vas entrando, pues estás consciente de que no se gana mucho, ¿no? Pero sí te puedo decir que no es mucho el salario, pero tampoco es poco. Sí se puede vivir, digamos que medianamente, siendo docente. ¿Qué impacto tiene la falta de acceso a formación continua o capacitaciones relevantes en su desarrollo profesional? De impactar, pues pienso que no. ¿Por qué? Porque en la actualidad la formación continua está, o tú decides el hacerla, porque existe internet, existe mucha información al respecto, solo falta que tú investigues y más bien que decidas el superarte profesionalmente, porque formación hay diferentes cursos, talleres, maestrías, doctorados, ya en un nivel más avanzado, ¿no? Sí, solo falta que tú como docente te decidas a realizarlo. ¿Considera que hay suficiente apoyo emocional y psicológico para los maestros? En la actualidad no hay mucho apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque pues nada más en el discurso las autoridades educativas te dicen, sí, docente, cuídate, ¿no? Pero ya en el trabajo diario como que se les olvida y pues te piden mucho, y pues ahí precisamente el cuidado de la salud emocional pues no se da. No se da. Sobre el uso de la tecnología y enseñanza virtual, ¿qué retos se enfrenta en la enseñanza en línea o híbrida, o en algún momento que haya pasado por eso? Bueno, todos fuimos afectados en la pandemia, ¿verdad? Ahí precisamente en la pandemia, el reto que enfrenté precisamente era que mis alumnos no tenían celular. Algunos que contados los alumnos que tenían celular, pues no tenían datos, que sus papás no les daban para ponerle datos al celular, y pues mucho menos computadora. Y pues ese fue un reto que tuve que solventar, pues yendo a dejar trabajos y luego a recoger trabajos en ese sentido. Y precisamente otro reto es enseñar a los alumnos, hablando de los que tienen celular,
precisamente a utilizar las plataformas en las que se lleven a cabo clases de manera virtual, ¿no? Como el Zoom, por ejemplo, o mínimo por WhatsApp, ¿no? ¿Considera que tiene acceso a la capacitación necesaria para integrar la tecnología en las clases de manera efectiva? En este sentido me falta investigar y conocer más este tipo digamos, de cuestiones para llevarlas a cabo en el salón de clases. Solamente puedo mencionar que las que he trabajado, y eso a grosso modo, es el Kahoot y el Duolingo, en el caso de inglés en telesecundaria, pero sí, en ese sentido sí me hace falta más preparación. Vamos a hablar de las situaciones sociales y emocionales, y es qué impacto tienen los problemas sociales como la violencia, pobreza o desintegración familiar en el desempeño de los estudiantes y en tu rol como maestro. Bueno, me voy a enfocar más al desempeño de los estudiantes. Ese tipo de problemáticas sí impactan de manera negativa en ellos. ¿Por qué? Porque por estar pensando en los problemas de la familia, pues aquí no se concentran bien y pues por ende no logran el aprendizaje. Aparte, su comportamiento es diferente a los demás. Están como aislados. Entonces ahí hay que trabajarle. Definitivamente sí impactan. Como docente, pues hay que ayudarles, no hay más. ¿Cómo maneja el estrés y las emociones que surgen de los desafíos de la profesión? Bueno, puedo mencionar que, pues, de manera personal, pues yo trato de no estresarme, pero, pues, como los manejo es priorizando las actividades o algunas situaciones que me piden. Por ejemplo, si me piden una información para mañana, pues esa es la que hago. Y si tengo otra cuestión para pasado mañana, pues como que la dejo un poquito, ¿no? Pero trato de no estresarme. ¿Por qué? Y pensando que pues, todo tiene solución. Solamente que sí, tampoco hay que dejar de hacer lo que nos corresponde como docentes, ¿no? Tampoco, pues no hacer nada. No, eso tampoco. Bueno, este sería lo último. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos para la próxima. Sí, pues gracias a ti y pues no hay problema. A ver. Gracias, hasta luego. Sí, de nada, hasta luego. ¿Cómo están? Soy Owen Tapia Muñoz, docente de formación. El día de hoy vinimos a visitar a la doctora en educación, Azucena Muñoz Huerta, para preguntarle sobre los retos y problemas que enfrentan los maestros en la actualidad. Acompáñenme. Hola maestra, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Soy yo, Tapia Muñoz, docente de formación de la Escuela Normal de Coatepec, Arinas. Veníamos a visitarla para ver si podemos aplicarle una encuesta sobre los retos y problemas que enfrentan los maestros en la actualidad. No sé si permita pasar o... Sí, adelante, pasen la bienvenida. Háganse. Primero hablaremos sobre el contexto educativo. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta como maestro en el sistema educativo actual? Bueno, uno de los principales retos es primero conocer este nuevo proyecto de la nueva reforma, porque implica adaptar los conocimientos a las nuevas tecnologías educativas, conocer los métodos de enseñanza para que sean innovadores al momento de aplicarlos con los alumnos, abordar la diversidad cultural y las necesidades educativas de una sociedad
actual cada vez más diversa, garantizar la inclusión y la equidad en este sistema educativo y sobre todo tener una buena colaboración afectiva con las familias y la comunidad para potenciar los aprendizajes de todos los estudiantes. Como segunda cuestión, ¿cómo afecta la falta de recursos materiales o tecnológicos en su labor docente? Bueno, esta falta de recursos puede afectar significativamente porque la mayoría de los estudiantes no cuentan con el acceso a dispositivos electrónicos o a internet específicamente. Esto limita a veces la capacidad para que participen en clases virtuales o para que puedan acceder a la información actualizada y al mismo tiempo desarrollar habilidades digitales indispensables. Por otro lado, las clases pueden volverse más monótonas o tradicionalistas por la falta de material motivante o interesante que despierte el interés de todos los estudiantes. ¿De qué manera los cambios en los planes y programas de estudio impactan en su trabajo diario? Bueno, han cambiado, que ya no son disciplinas, asignaturas, perdón. Se ha empezado a trabajar con algunos otros conceptos y bueno, pues es que los planes en todo momento buscan mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes y lograr un desarrollo integral, pero para esto se requiere del gran compromiso de cada uno de los docentes por conocer, por capacitarse para poder llevar a cabo de manera significativa su trabajo. ¿Considera que las políticas educativas actuales apoyan su desarrollo profesional? Las políticas educativas marcan pautas que rigen el sistema educativo de nuestro país y por tal motivo tienen un impacto significativo en el quehacer de todas las escuelas, en sus equipos, en sus formas de gestión y principalmente en los docentes. En consecuencia, al proceder, los actores que componen este sistema educativo deben de estar alineados para seguir las reglas y las normas que propone este nuevo sistema educativo. También habla de la desaparición del UCICAM como desarrollo profesional y trabajar para garantizar los derechos laborales mediante un sistema de contratación, promoción y permanencia, pero creo que aún no se conocen las líneas generales para que se puedan llevar a cabo. Respecto a los alumnos, ¿qué desafíos se enfrenta al trabajar con alumnos con diferentes niveles de aprendizaje en el mismo grupo? Bueno, estas características de los alumnos en cuanto a los niveles de aprendizaje se identifican en el diagnóstico grupal que realiza cada docente al inicio de cada ciclo escolar. Ahí se pueden observar los estilos de aprendizaje de cada alumno, si cuentan con alguna discapacidad o alguna barrera de aprendizaje o si son alumnos sobresalientes. De ahí se parte para identificar los recursos materiales o tecnológicos que podemos llevar a cabo e irlos adecuando a cada uno de los estudiantes para lograr el desafío que va desde la planeación. Todo esto se identifica y se plasma en la planeación para considerar las actividades diversificadas para atender a todos los alumnos y a veces con el número de alumnos, si son demasiados, pues se puede complicar un poco el trabajo porque a veces se tiene que dar atención personalizada a cada alumno o al alumno que lo requiera. ¿Cómo maneja problemas de disciplina o falta de interés de los estudiantes? Considero que la falta de disciplina se da principalmente por la falta de actividades interesantes o motivantes para ellos. Por eso se utiliza material diversificado, como el uso de proyecciones, videos, música, audios, láminas, que puedan atender
el estilo de aprendizaje de los alumnos y lograr captar su atención y evitar que, bueno, cuando terminen o por falta de interés se paren a molestar a algunos compañeros. En este caso, cuando se identifican alumnos que son un poco inquietos o con alguna que se distraen fácilmente, bueno, pues se utilizan a estos mismos niños como tutores para que apoyen al aprendizaje de sus compañeros. ¿Qué tan preparados llegan los estudiantes en habilidades básicas como lectura, escritura y matemáticas? La realidad es que en la actualidad se ha observado una carencia de estas habilidades. Desde el preescolar, cuando los niños entran a primero, les hace falta desarrollar mucho su motricidad fina y gruesa para desarrollar pues estas habilidades de lectura, escritura, de ubicación espacial, de comprensión. Entonces, ¿qué tan preparados llegan los estudiantes en habilidades básicas como lectura, escritura y matemáticas? La realidad es que en la actualidad se ha observado una carencia de estas habilidades, porque desde el preescolar, cuando los niños ingresan al primero, se identifica la falta de desarrollo de esta habilidad, tanto motriz, finas o gruesas, para el desarrollo de estas habilidades, que es la lectura, la escritura, la ubicación espacial, entre otras. Desde la pandemia se pudo observar más estas áreas de oportunidad en las cuales ha costado un poco de trabajo irlas mejorando. ¿Cómo considera que afecta la tecnología y el uso de dispositivos electrónicos en la atención y el aprendizaje de los estudiantes? Desde mi punto de vista son apoyo para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades y conocimientos, siempre y cuando se utilicen de manera óptima dentro de las escuelas. Para ello, en algunos casos, algunos maestros establecen reglas y límites para su utilización dentro del salón, evitando que pues, los alumnos se distraigan en el teléfono, viendo Facebook o algunas otras redes sociales, en lugar de estar poniendo atención. Pero si se utiliza de la manera adecuada, se puede dar una interacción favorable para el aprendizaje dentro del aula. Okay. Bueno, considero que como docentes, la relación con los padres de familia siento que es muy importante. Y de aquí se deslindan preguntas como ¿qué retos se encuentra al colaborar con los padres de familia para apoyar el aprendizaje de sus hijos? Pues son varios retos. El primero es lograr que los padres se comprometan en la realización de los trabajos extraclase con sus hijos. Muchos les llaman tareas, en este caso pues les llamo extraclase. Otro es lograr que participen en las reuniones o las actividades escolares. No todos cumplen con los materiales solicitados para que sus hijos trabajen en clases, es otro reto, lograr la responsabilidad de ellos mismos para que apoyen en esta situación. Y a veces nos encontramos con padres que tienen poca apertura y comprensión para comentar situaciones de conducta a sus hijos y poderlas irlas mejorando. Algunos al contrario se molestan, se enojan, que se les comenten situaciones actitudinales o de mal comportamiento de sus hijos. Sin embargo, bueno, lo que es más recomendable y lo que ha funcionado más es, bueno, pues llevar una bitácora escolar para evitar situaciones que al rato se vea perjudicado el docente por no llevar un seguimiento adecuado. ¿Cómo enfrenta situaciones en las que los padres de familia no se involucran en la educación de sus hijos? Híjoles, a veces es imposible que los padres de familia asistan a la escuela para comentar el avance de sus hijos. A veces llegan, los conocemos al inicio del año y nuevamente los volvemos a ver a terminar el ciclo escolar. Sin embargo, pues ya sea porque ahora en la actualidad los dos padres, tanto padre y madre, trabajan, o por el simplemente desinterés de apoyar a su hijo.
En este caso hemos optado por formar hábitos en los alumnos para que ellos puedan cumplir los acuerdos que establecemos al inicio del ciclo escolar en el aula, ya sea que ellos mismos presionen a sus papás y les exijan, se ha dado este caso, para que los niños puedan lograr estos acuerdos. En este caso, algunos de ellos es cumplir con los uniformes, con las tareas, con los trabajos, llegar puntuales, entre otras, porque se lleva un seguimiento que va afectando su rendimiento o en este caso sus calificaciones. Entonces los niños no quieren verse perjudicados y de alguna manera ellos tratan exigiéndoles o pidiéndoles a los padres que les apoyen, y de esta manera vamos haciendo a los alumnos responsables y ellos mismos tratan de cumplir. Respecto al tema de la inclusión y la diversidad, ¿qué desafíos se enfrenta al trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales o discapacidades? Los desafíos es que los padres son poco comprensibles con el desarrollo de habilidades de sus hijos y apoyan muy poco, los dejan en la escuela y dejan al docente toda la responsabilidad independientemente de la discapacidad que presenten. Los alumnos prácticamente a veces lo ven como una guardería, es un reto que es a veces complicado de superar. A veces pues la infraestructura y los materiales que existen en la escuela no son los adecuados para trabajar con estos niños. Su avance es mínimo y es poco notorio, entonces a veces los papás dicen que no se trabaja con ellos, pero también no apoyan, no se les, no están atentos a ver qué logros han ido obteniendo o qué avances han ido teniendo. Y bueno, pues los alumnos con algunas discapacidades necesitan una atención personalizada, pero a veces por atender también a los demás, que también son importantes, pues no se les puede dar. ¿Qué tan preparada está su escuela para abordar la diversidad cultural o lingüística en el aula? Está preparada en cuanto a que tiene la apertura para la aceptación de ellos. Sin embargo, a veces en el caso de recursos humanos no cuenta con los mismos, porque pues, no hay profesores que impartan la lengua del inglés o lengua indígena, que en este caso pues no tenemos estudiantes con este tipo de lenguas, pero en caso de que se tuviera, pues no se contaría con este recurso. ¿Qué estrategias se utiliza para promover la inclusión en el aula? Pues principalmente fomentar la empatía. Bueno, pues eso sería todo de mi parte, me despido y nos vemos pronto.